Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos en que numerosas instituciones se tambalean y que muchas profesiones corren el riesgo de desaparecer por culpa del auge de la inteligencia artificial, la única institución que conozco que funcione, que se mantenga firme, es la familia. Estoy seguro de que nuestra invitada de hoy, la artista puertorriqueña Wanda Torres, estará de acuerdo porque el próximo 21 de octubre inaugura en la Galería del Genio de la Bastilla, aquí en París, la exposición Familia mano a mano con su hermano Jorge Torres. Muy buenas tardes, Wanda. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bienvenida a Radio Francia Internacional. La familia que pinta unida permanece unida. ¿No es así el dicho popular, creo, Wanda? Sí. Bueno, yo lo conocía de otra manera, pero me parece muy bien de que la familia que pinta unida permanece unida, porque es lo que he vivido yo. Y por eso los estamos invitando a todos a esta exposición para la que mi hermano Jorge, que es un artista especialista en cianotipo, va a venir expresamente. Vamos a estar mostrando mis pinturas, mis ensamblajes y sus obras en cianotipo, que es una técnica en la que todas las obras salen de un color azul. Y Cuéntanos, ¿cuál es la técnica del cianotipo? La técnica del cianotipo, bueno, precisamente yo no soy la parte del tándem que es especialista en eso, pero es una especie de técnica fotográfica, es como un revelado fotográfico y gracias a los químicos que se utilizan para eso, el resultado siempre va a ser azul como estoy viendo en los visuales. Y es un azul ciano, un azul prusiano, pero siempre son azules, profundos, más claros, solo que mi hermano se las ha arreglado para, en la mezcla de químicos, lograr otras tonalidades un poquito más calientes, y él va a estar hablando de eso en la exposición y en una demostración que va a estar dando gratuitamente para todo el mundo. Fantástico. Imagino que para que dos hermanos sigan el camino del arte, en tu familia el arte debía estar presente, ¿no? ¿O no? Pues sí, fíjate, siempre lo estuvo. Y nosotros decidimos utilizar este tema como punto de partida, como tema de la exposición, porque nosotros nos dijimos, caramba, la familia, cuando hacemos esa reflexión, bueno, nosotros somos artistas gracias a nuestra familia y a pesar de nuestra familia. Así fue. Imagino que no todas las familias están de acuerdo en que los hijos sigan el camino del arte, ¿no? Precisamente por eso te digo eso. Mira, todo empezó con mi papá. Mi papá tenía una gran sensibilidad artística y su sueño hubiera sido ser artista. Y por eso digo que somos artistas gracias a la familia, porque empezamos con mi papá, con ese sueño de ser artista que nunca se cumplió. Entonces, fíjate que a los artistas siempre nos tiran la pelota esa de que el arte, los artistas se mueren de hambre. Y a mí me la lanzaron varias veces, pero siempre estuvo mi papá ahí para bateárselas con un argumento formidable. En una ocasión me dijeron eso y él dijo, pues mira, el artista tal, en la entrevista que él realizó para el periódico tal cual, pues explicó que él había empezado estudios de ingeniería porque su papá había insistido temiendo que se muriera de hambre, y finalmente tuvo que dejarlos porque no era su llamado en la vida, y triunfó como artista, y su propio papá tuvo que admitir, inclusive delante de los medios, que había sido lo mejor que su hijo había hecho en la vida. En otra ocasión, el mejor amigo de mi papá, que es como mi tío, yo lo quiero y lo adoro, yo regresaba de Estados Unidos, donde había terminado mi bachillerato, que aquí es licenciatura en artes. Entonces estábamos hablando y aparentemente él estaba bien inquieto por mi futuro y me dijo, bueno, Wanda, ahora que regresaste de Ohio, tú puedes trabajar en el turismo, puedes ser maestra de inglés. Entonces mi papá no dijo nada, pero cuando ese amigo tío se fue, me dijo, Wanda, te voy a decir algo, Isidro dudo que haya estado en un museo. Si lo ha estado, habrá sido por obligación. Estoy seguro de que nunca ha estado en una galería, nunca ha comprado una obra de arte. Él no sabe de lo que habla. Y no se puede escuchar a la gente que no sabe de lo que habla. Entonces yo me lancé al mundo del arte, pues sin miedo, porque tenía a mi papá con ese argumento siempre a favor.
Nunca te han preguntado, Wanda, ¿trabajas o eres artista? Yo trabajo porque soy artista, y ese es mi Para mucha trabajo. gente no es un trabajo eso. Exactamente, ese es el problema. ¿Sabes que Terrible. cuando uno es profesor de arte, y yo creía que eso era en Puerto Rico, y ahora me doy cuenta de que en un país tan artístico como Francia también, desgraciadamente en las escuelas se ve como un lugar donde los niños van a relajarse, hacer manualidades. Y caramba, cuando uno está dibujando y está tratando de hacer el retrato de una persona, uno está muy concentrado, pero relajado no está. En absoluto. Mm, Así que es un trabajo y Por es muy supuesto, claro que cerebral, sí. muy serio. Permíteme que explique a nuestros oyentes, Wanda, que has nacido en San Juan de Puerto Rico, donde estudias artes visuales, pero también en Estados Unidos, nos hablabas de Columbus, en Ohio. El estatuto de Estado libre asociado tiene sus ventajas, ¿no? Bueno, si uno está interesado en hacer cosas en Estados Unidos, pues sí lo tiene, porque somos un Estado libre asociado, lo que quiere decir es que no somos el Estado número 51, pero somos un territorio que le pertenece a Estados Unidos y cuando uno nace en Puerto Rico, uno nace es ciudadano estadounidense. Así que cuando yo quise irme a estudiar afuera para ver otros horizontes, yo solicité a varias universidades en Estados Unidos. Esa me gustó mucho por el tipo de programa que tenía, en la que enfatizaba mucho el dibujo, el realismo. Ellos me becaron y todo fue muy fácil, efectivamente, porque yo ya era ciudadana norteamericana. Sí. Ventaja, sobre todo ahora, donde inmigrantes sin papeles se ven perseguidos, arrestados por la policía. Hemos visto imágenes terribles de estas Sí, detenciones completamente arbitrarias, ¿no? claro. ¿Cómo te sientes tú ante estos Bueno, a hechos? mí eso me preocupa enormemente, porque hay que saber que cuando un puertorriqueño está en Estados Unidos, lamentablemente el estadounidense promedio, no entiende mucho las diferencias entre un mexicano, un español, un argentino o un puertorriqueño. Entonces hay puertorriqueños que han sido detenidos. Los oyen hablando español y para mí eso es una barbaridad, es una cosa Terrible. muy, muy inquietante. Tienen que ver West Side Story, ¿no? West Una Side canción Story. Puerto Rico famosa. Sí, sí, sí. Gracias a una beca, tienes una residencia de artista aquí en París en el año 2000. ¿Qué imagen tenías de París desde allí? Pues mira, pues fíjate que yo estaba preparándome para ir a Italia. Todos los artistas, inclusive los franceses, en algún momento quieren estar en Italia y pues ese era mi caso. Yo me estaba preparando, estaba aprendiendo italiano, pero surgió esta oportunidad ofrecida por la Fundación Alfonso Arana. Alfonso Arana fue un pintor puertorriqueño que vivió en París y triunfó en París. Él murió en el 2005. En los años 80 creó una fundación y el proyecto clave de esa fundación era una beca que permitiría a un puertorriqueño, eh, uno por año, hacer una residencia de un año en París, trabajar. Él compartía su estudio, su taller con nosotros. Entonces era todo un año de trabajo. No era tanto de estudios, era una residencia de artista. Veníamos a hacer nuestro trabajo, a ir a museos, a cultivarnos, a desarrollarnos como artistas. Él, pues desgraciadamente, murió en el 2005, entonces hubo una transformación en la fundación. La fundación ya no está dirigida por las mismas personas, ahora es la familia que se dedica a su desarrollo y pues tiene otros proyectos, pero desde los 80 hasta el 2005 pues fue la fundación que traía un puertorriqueño como pintor residente a París y yo fui esa persona en el año 2000. Entonces yo pues preparado no estaba, porque como te digo, yo me estaba preparando para otra cosa. Yo encontraba que el francés era difícil. Además, pasó algo. Al becado se le preparaba muy, muy bien para hacer su residencia. Con un año de anticipación se le inscribía en la Alianza Francesa y cuando el becado llegaba a Francia, pues ya venía con una fluidez en el francés. Pero en mi caso, yo fui elegida en un momento en el que había un cambio en la directiva y unas cosas se atrasaron y llegó el momento para enviar el becado y yo no había cogido ni una clase de francés. Así que pues yo vine muerta de miedo, muerta de miedo. Entonces ya estando acá,
pues yo estaba en el apartamento que la fundación tenía para sus residentes, sus artistas residentes. No había visto a Alfonso Arana, yo estaba loca por conocerlo, yo lo conocía de lejos. Él es una persona... Era una persona muy generosa, un artista increíble. Él ganó la medalla de Caballero de las Artes y las Ciencias en Aquí en el Francia, 2005, creo. por supuesto. No, antes de eso. Eh, y pues fue alguien a quien yo admiraba de lejos. Estaba loca por conocerlo. Estaba en Francia, pasaban los días y yo no lo conocía porque él estaba preparando una exposición en Suiza. Pero entonces un día me llaman por teléfono y yo muerta de miedo también porque cada vez que sonaba el teléfono me salía una publicidad en francés y yo no entendía nada. Pero me llaman, respondo y era él y me dice, Wanda, no nos hemos podido conocer, pero ¿cómo te sientes? Y yo, bien, bien. ¿De verdad te sientes bien? Sí, sí. Ay, qué bueno, Wanda, porque mira, cuando yo llegué aquí hace yo no sé cuántos años, yo lloraba todos los días. Y bueno, era exactamente lo que yo hacía. Yo Terrible, lloraba ¿no? todos los días, pero no había tenido, ¿verdad?, el valor de admitirlo. Han pasado 25 años Ya de no eso, lloro ya no más. lloras y hablas muy bien francés, seguramente, ¿no? Espero que sí. Aquí en Francia vas a obtener la certificación del Ministerio de Cultura y vas a colaborar con un taller muy especial, se llama Taller Escarlata, que propone una fusión entre artes plásticas y técnicas del bienestar, de la buena vida, ¿no? Se podría decir. Sí. Cada vez más es difícil, ¿no?, disfrutar de una buena vida aquí en París o en otros pagos. Ah, sí, definitivamente. Pero nosotros proponemos unas actividades en las que casi siempre está el arte involucrado, pero también hay yoga y también está la prestidigitación y hay conferencias sobre autohipnosis, por ejemplo. En este momento estamos un poco en pausa porque hay ciertos miembros que ya no están entre nosotros, pero es un grupo, un colectivo que se constituyó en asociación para poder realizar ciertas actividades aquí en París. Es el Atelier Écarlate, Atelier Taller Escarlata de París, pero funcionamos también en las afueras. Y en ella mi rol es instructora de arte. Aquí dirían animadora, animadora de proyectos artísticos. Y en ocasiones, pues, me toca dar visitas guiadas y fue por eso que hace unos años atrás volví a la universidad y entonces hice una licencia profesional en Ciencias Sociales e Historia para poder conseguir la acreditación como guía turístico, porque en Francia uno no puede ir a un museo y guiar como uno quiere, uno tiene que tener la acreditación y tiene que pasar por un proceso largo, estar cualificado por unos estudios que son muy serios. Entonces yo lo hice y ahora hago una mezcla de visitas guiadas con cursos de arte. Uno de los que doy, que es de los que más disfruto, es Historia del Retrato con el curso de dibujo del retrato. Quizás es la técnica más difícil, ¿no?, el retrato. Bueno, yo trato de que la gente comprenda de que no es así, de que la base, lo que nosotros hacemos cuando estamos dibujando un retrato es verlo, es una manera de ver las cosas. Si uno ve un rostro humano como ve una fruta, entonces no es difícil. Porque las líneas que están en una fruta pueden ser a veces hasta más difíciles que están en las del rostro humano. Y es el factor psicológico, ay, es una cara lo que está frente a mí, lo que hace que el retrato sea difícil, si no, no. Una piña es más difícil de dibujar que un rostro humano. Sin duda. Desde entonces van de exponerse en salones, galerías, aquí en París, pero también en Estados Unidos y naturalmente en San Juan. En tu obra encontramos muchas referencias al arte clásico. Es la base de de toda nuestra cultura, el arte clásico. Sí, de la cultura occidental. Pues mira, a mí siempre me gustó la figuración y yo, como te decía anteriormente, yo elegí la universidad a la que iba a ir en una escuela de arte basada en ese programa que ellos tenían de dibujo que era realista, en un momento en el que ya se estaba hablando mucho de arte conceptual y que era
realmente lo que significaba el arte contemporáneo. Y yo quería aprender a dibujar y yo quería aprender a copiar la realidad, yo quería tener ese poder. Entonces yo fui allá y pues gané esas destrezas. Sin embargo, es muy común que uno, cuando empieza en el realismo, poco a poco se va interesando por otras cosas y ese fue mi caso. Sin embargo, precisamente por esa experiencia que he tenido en los museos, en el Museo de Versalles, en el Museo del Louvre, donde veo tanto arte clásico que me encanta, me fascina. No solamente el arte clásico griego, sino también el asirio, el egipcio, me encanta. Entonces, sin darme cuenta, empezaron a meterse en mis obras esas figuras blancas, así, con ese rostro perfecto, pero no porque sí. ¿Ah? Cuando yo pongo esa figura blanca que evoca una estatua griega, es por una razón bien definida. Y en las que estábamos viendo en los visuales, cuando se ve el carro azul que está siendo conducido por esa estatua blanca, pues esa estatua blanca es mi papá. Y hay una razón por la que yo lo hago así. Ese carrito azul es parte de una obra que se llama Los Policías. Y pues es el recuerdo de un accidente de tránsito que yo experimenté estando en el mismo auto con mi papá, que era el conductor. Yo estaba atrás, él estaba adelante. La obra en los visuales está incompleta, era más grande. Cuando vayan a la exposición van a poder ver la obra completa. Pero resulta que estábamos en ese automóvil, yo tendría, no sé, como unos 9 años. Yo estaba leyendo un cuento, un librito, no sé, una BD, cómics, algo, y sentí el impacto, brinqué, no pasó nada malo. Pero vi a mi papá totalmente descompuesto. Mi tía que estaba ahí trató de un poco ayudar en la situación. Y pues yo no estuve herida, él no estuvo herido, nadie estuvo herido. Pero es un recuerdo que yo no puedo sacar de mi mente y yo creo que es porque me mostró una cara, ese dios griego que era mi papá, tan bello, porque mi papá era pues el hombre más bello del planeta, el hombre más bello del planeta que murió el 29 de agosto del 2019 y el mundo perdió eso. Era bello, era artista, era sensible, era inteligente y era mi Dios. Entonces, en ese choque, mira lo que pasó. Fue una muchacha que nos chocó y estaba en un carro deportivo y la culpa fue de ella, creo. Entonces ella se baja como si nada. Ella era rubia, con un pelo rubio más bien cenizo, largo, bonita. Pero para ella era como si nada hubiera pasado. Entonces yo, de la manera en que lo recuerdo, era como una rubia segura. Era como si ella se burlara de nuestro sufrimiento casi. Entonces alguien dice, tenemos que llamar a la policía. Y ella dice, yo soy amiga de los policías. Y por eso la obra se llama Los Policías, porque estamos todos ahí esperando a la policía para que se haga el informe. Y yo sufriendo porque veía a mi papá sufriendo. Terrible. Pero eso lo humaniza también, ¿no? En cierto modo. Sí, sí, pero es muy duro para un hijo ver a su papá en un estado de fragilidad. Es muy duro. En fin, si quieren ver la obra Los Policías, de Wanda Torres, tienen una cita el próximo miércoles 22 para el vernissage de la exposición Familia de la artista puertorriqueña Wanda y también Jorge Torres. Muchísimas gracias, Wanda, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, un millón de gracias. Por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Gedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, seguro pasando por San Juan de Puerto Rico, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.